Buenas noches, estimados caballeros y damas y caballeros. Vamos a estar iniciando un curso de capacitación sobre una de las actividades más importantes una vez que el proyecto terminó su estudio de factibilidad y se establece que el proyecto es una actividad rentable. Y para esto, una vez que se determina que la actividad es rentable, entonces tenemos que estar preparando nuestra mina. Y para eso necesitamos estar teniendo una serie de trabajos que vamos a estar explicando con detalle en estas 2 horas de sesión. Muy bien, para eso voy a compartir mi pantalla para poder iniciar esta sesión. Aló, cierren sus micrófonos, por favor. Muy bien, muchachos. Entonces, muy bien, jóvenes, muy bien, damas y caballeros. Vamos a estar hablando ahora de esas labores que uno tiene que preparar una vez que el proyecto se ha definido que es económicamente viable. Vamos a estar hablando de labores de acceso, labores de desarrollo y labores de preparación de un yacimiento minero para poder explotar los recursos minerales que este yacimiento tiene. Muy bien. Para explicarles quién es el expositor, les voy a hacer una breve presentación porque probablemente algunos no me conozcan. Sí, ese soy yo dando un discurso en los 50 años, en las bodas de oro que nosotros cumplimos, y que el discurso de orden estuvo a mi cargo. Bien, información académica. Yo soy ingeniero de minas de la Universidad Nacional de Ingeniería Lima, Perú. Tengo 2 diplomados, un diplomado en administración y otro diplomado en marketing del Instituto Tecnológico de Monterrey, en la época que tuve la ocasión de estar trabajando en ese bello país. Además, soy coach personal de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, una especialidad que permite estar ayudando a las personas a descubrir el tesoro escondido que tienen de todas sus habilidades que se tiene que desarrollar para que la persona sea exitosa. Soy coach ontológico de Axon, Argentina, y tengo una maestría en educación, como mención, en e-learning de la Universidad de San Martín de Porres, que esto me sirve para estar en este momento desempeñándome como docente de la Universidad Tecnológica del Perú, sede en Arequipa. Bueno, pero no solamente es importante saber que uno ha estudiado, sino saber qué cosa ha hecho con lo que ha estudiado. Y aquí les doy una relación de mis logros profesionales. Tengo una experiencia internacional de haber trabajado como ingeniero de minas en Suecia, en Zambia, África, México y Venezuela. Trabajé en una empresa muy importante aquí en el Perú, una empresa minera muy importante que es Cerro de Pasco Copper Corporation, en la mejora de procesos mineros en sus 7 operaciones mineras, trabajando en el departamento de ingeniería industrial. En Cerro Verde estuve a cargo de la administración del proyecto de construcción como superintendente de administración en los 5 años que duró esta etapa. Y después me fui a Sandvik, que es una empresa sueca, que es distribuidora de maquinaria y equipo para minería justamente, y tuve la ocasión de implementar los sistemas ISO 9003 tanto en Perú como en Venezuela y implementar una oficina de ventas en México. Participé también en Ingemet unos 5 años, donde desarrollamos el GeoCadmin, que algunos de ustedes lo deben conocer, que es una plataforma gratuita, libre, sin costo,
que resume todas las investigaciones geológicas que el INGEMET ha desarrollado a lo largo de más de sus 50 años. Y lógicamente tengo más de 20 años en marketing. Y actualmente me desempeño como docente de la Universidad Tecnológica del Perú en la facultad, en la carrera profesional de Ingeniería de Minas. Muy bien, señores. Esto es la suma de mis conocimientos que voy a compartir con ustedes ahora en este par de horas. Muy bien. ¿Qué cosa es lo que vamos a estar tocando en este par de horas? Vamos a hacer una introducción y después vamos a hablar de las labores de acceso. Y en la segunda hora estaremos tocando las labores de desarrollo y las labores de preparación. Recuerden, caballeros y damas, de que el conocimiento se adquiere de dos formas. Conocimiento práctico a través de la experiencia y conocimiento teórico a través del estudio. En muchos casos, muchos tenemos un conocimiento práctico. Yo tengo 20 años trabajando en minería, ¿cómo no voy a conocer la minería, no? Y también a veces nos quedamos con el conocimiento teórico, porque conozco algunos profesionales que se quedan en la universidad, no salen a trabajar y siguen su carrera como docentes sin haber hecho una experiencia práctica. Pero el conocimiento adecuado es aquel que combina la experiencia con la práctica, porque ese es el resultado de lo que todos nosotros debemos de tratar de alcanzar para que nuestros resultados sean, primero, exitosos y segundo, tengan un fundamento teórico. Yo me acuerdo que al segundo año que salí de la universidad, tenía pues 22 años como ingeniero de minas y fui a trabajar a una operación minera y había hecho una serie de estudios sobre perforación y voladura, mallas de perforación y densidad de carga y todas esas cosas. Y me encuentro en los primeros días de mi trabajo con un túnel que se estaba haciendo y que le pregunto al capataz, oiga señor, ¿y su malla de perforación? Ingeniero, me dice, pues, malla de perforación, ingeniero, yo tengo acá 20 años, yo sé cómo debo perforar acá. Y yo ya había visto que el túnel tenía serios problemas de mala voladura y mala perforación. ¿Y cómo calculas tu densidad de carga? Densidad de carga, ingeniero, ¿qué es eso? Me dijo, ¿no? Entonces me miró pues y me dijo, ingeniero, mire, yo tengo 20 años acá. Usted no va a venir de la universidad a enseñarme las cosas que yo tengo que hacer. Ajá, le dije, ¿no? Pero si yo te demuestro que lo que yo voy a hacer va a ser mejor que lo que tú estás haciendo, ¿aceptas el reto? Ingeniero, por supuesto, pues, ¿cómo no voy a aceptar eso? Hágalo nomás. Yo había visto que en la voladura tenían pues, perforaban en ese entonces 1,80 m, en una galería de 2,60 m por 2,40 m, y estaban dejando tacos de 20 a 30 centímetros, ¿no? Había una operación inadecuada. Ok, le dije, mañana yo voy a ser el perforista, tú vas a ser mi ayudante y vamos a perforar los dos. Voy a hacer mi malla de perforación, voy a calcular mi densidad de carga y vamos a ver qué sucede. Al día siguiente fui y hice lo que yo sabía hacer. Había ya hecho mi teoría y mi práctica y por lo tanto, con toda la seguridad que eso iba a salir bien, hice mi malla de perforación, marqué con pintura, cosa que nunca antes habían hecho, dónde deberían ir los taladros y empecé a perforar. ¿Por qué yo empecé a perforar? Porque en la perforación tenemos que ver la orientación del taladro, el paralelismo del taladro, con la finalidad de que donde yo empiece a perforar sea igual que donde yo termine el taladro. Y la inclinación adecuada de todos los cuadradores, etc. Y segundo, hice mi cálculo de densidad de carga. ¿Cuántos kilos por taladro en cada uno de los taladros debería ir? En ese entonces todavía utilizábamos la dinamita, ¿no? Ahora pues es puro anfo. Tantos
aquí me pones tantos cartuchos, terminamos. Ahora sí, hagamos la prueba. Terminamos la perforación, hicimos el carguillo. Todavía en ese entonces, les hablo hace más o menos como 48 años, todavía usábamos mechas de seguridad, hicimos las conexiones, a probar, señores. Y lógicamente, con mi teoría y mi práctica, estaba seguro que eso iba a salir bien. Y así fue. La voladura, prácticamente el 100% de eficiencia y sin malograr el macizo rocoso. Cuando hablé con el capataz, inmediatamente después de que la ventilación entró para sacar los gases, le dije, ¿y ahora qué me dices? Ingeniero, me dice, todo lo que usted diga lo vamos a hacer desde ahora. O sea, que todos somos Santo Tomases. No creemos hasta que te lo demuestre. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Porque muchos le tememos a la tecnología. Pensamos que nuestra experiencia es suficiente para poder estar superando los problemas que la minería tiene en estas actividades sumamente importantes, como es las labores de desarrollo y preparación y acceso. Muy bien. Entonces, antes de entrar de lleno en el tema, ¿qué vamos a estar tratando? Voy a recordarles un poco a los que no conocen cuáles son las etapas de un proyecto minero, ¿sí? Porque un proyecto minero, como toda actividad, tiene diferentes etapas. Y que si es que nos saltamos de una etapa a otra, probablemente tengamos serias dificultades en llevar a cabo con éxito esta operación. Y nos quedemos, como siempre, en una operación de subsistencia. No crecemos. Las etapas de un proyecto minero tienen 6 etapas. La primera etapa, como todos conocemos, es la exploración. Ahí es donde descubrimos, ¿sí?, los indicios de que por ahí hay una concentración anómala de algún tipo de producto, como cobre, oro, plomo, lo que sea. Esta exploración, una vez que yo descubro esta concentración anómala, ya sea geólogo, ya sea minero, ya sea un gambusino, tengo que hacer labores adicionales para ver si lo que he descubierto en superficie profundiza, qué extensión tiene, qué forma tiene, etcétera. ¿Para qué? Para ver si ese yacimiento tiene posibilidades de que sea un yacimiento económicamente rentable. Entonces, una vez que regreso, hago pues una serie de unos pequeños piques, unas trincheras, saco algunas muestras y veo si el yacimiento continúa o solo ha sido un afloramiento muy simple. Si el yacimiento continúa, caray, esto parece ser otra vez un yacimiento interesante. Entonces, pero no es suficiente para que yo pueda decir, caray, este es un yacimiento rentable, ¿no? Yo voy a invertir plata acá y voy a ganar plata. Así no es. ¿Qué tengo que hacer? Exploraciones más desarrolladas. ¿Y cuáles son esas exploraciones más desarrolladas? Normalmente tenemos 2 diferentes tipos de exploración más desarrollada para ver cuál es la profundización del yacimiento. Si es una veta, ¿cuántos metros para abajo se va, no es cierto? ¿Cuántos metros hacia adelante se va? ¿Cuál es el contenido del mineral? ¿Qué tipo de roca tiene? ¿Qué tipo de macizo rocoso es consistente, es suave, es malo, etcétera? ¿Aló? Bueno, y para eso existen 2 métodos, uno un poquito más caro que el otro. El método más caro y más eficiente y que permite hacer una serie de investigaciones es la perforación diamantina. ¿Por qué? Porque me saca un testigo, ¿no? Ese testigo yo puedo ver en físico cómo es la roca, puedo partirlo en la mitad y mandar la mitad al laboratorio para que me diga cuánto de mineral tiene, por ejemplo, ¿no? Pero eso cuesta. Sin embargo, hay otro método que ahora con la tecnología, que ya se ha avanzado, ¿sí?, se utiliza un martillo de fondo, un martillo que se llama un DTH, o down the hole, o martillo de fondo,
con el método de reverse circulation, que esto permite no sacar un testigo, pero me saca arenillas metro a metro o cada 2 metros para ver qué tipo de mineral hay, qué tipo de roca tiene. La velocidad de perforación con el DTH Reverse Circulation es bastante rápida en comparación de la perforación diamantina. Entonces, con esto yo puedo estar confirmando de que mi beta, pues, profundiza, mi beta tiene cierta extensión, mi beta tiene cierto ancho, y puedo hacer un preliminar de cuánto mineral tengo ahí. ¿Con qué finalidad? Para ver si es rentable o no. Muchas veces, con esa, ni siquiera con esa información empezamos y nos metemos ya de frente. Hay un, muchachos, hay un micrófono abierto, por favor. Por favor, administrador, cierre todos los micrófonos. ¿Sí? Bien, entonces, esta es la primera etapa de exploración. Y después de la exploración, viene la segunda etapa, que es el estudio de factibilidad, en que yo hago mis números, hago mis pruebas, le doy mayor información para que yo saque un documento que me diga si este yacimiento es rentable o no, qué método de explotación voy a tener, qué proceso metalúrgico voy a tener y cuánto voy a ganar y cuánto voy a invertir. Y eso es la segunda parte. Una vez que ya tengo todos estos elementos y los ingenieros hacen pues planos de detalle sobre esto, es como para construir una casa tengo que tener los planos de detalle, igualito es para la mina. Para construir una mina tengo que tener planos de detalle y eso es lo que un contratista me prepara, ya sea contratista de preparación de mina, preparación de planta, preparación de carretera, preparación de todo lo que una mina necesita. Y después pasamos a la construcción de la mina. Y después de la construcción, una vez que está todo listo, empezamos la operación. Una mina, un yacimiento mineral, es un recurso no renovable, por lo tanto tiene un inicio y un fin. Y después, una vez que el yacimiento se acabe o no sea rentable, tengo que cerrar la mina. Y de aquí para adelante, ninguna mina que no tenga un proyecto de cierre es aprobado, por lo tanto yo tengo que presupuestar también cuánto debo cerrar. Y finalmente hay un post-cierre que es un control esporádico de mis proyectos. Entonces, señores, ¿sí? Esto es lo que son las etapas de un proyecto bien hecho. Pero muchas veces no hacemos esto. Y ahí es donde tenemos los problemas. Nos quedamos en la primera parte de la exploración y sin hacer mayores estudios me meto, no, esta mina me va a dar y le meto plata. ¿Sí? Hago mis túneles, ¿qué hago con mi mineral? Lo mando pues a una planta para que me lo procesen. En la planta definitivamente muchas veces no le dan lo que les debe dar y así andamos con una metodología de subsistencia. ¿Por qué? Porque no hemos hecho las cosas correctas, ¿sí? Y estas cosas correctas necesitan un conocimiento técnico, un conocimiento teórico, y después vamos a la aplicación. Entonces, una vez que yo conozco cuáles son estas etapas del proyecto, cuando yo termino mi factibilidad y digo, este yacimiento es económicamente rentable, en las operaciones subterráneas tengo que preparar mi mina. ¿Para qué? Para poder explotarla, para poder operarla. Y estas labores de preparación, que entran en esta fase de construcción, en la fase 3, son las cosas que nosotros vamos a estar mostrando con bastante detalle en esta sesión. Muy bien. ¿Por qué es importante todo este desarrollo de la minería subterránea? Porque en las betas, normalmente, casi en el 99% de los casos, es minería subterránea. ¿Por qué es importante también estar pensando en la tecnología?
porque la tecnología cada vez está avanzando más y más. Y si nosotros no usamos la tecnología y solamente queremos estar haciendo las cosas con nuestro conocimiento empírico, lamentablemente no vamos a crecer, porque la competencia en el mundo es grande y los costos ahora hay que manejarlos bien. Y la tecnología lo que hace es reducir los costos e incrementar la productividad. Y cuando hablo de tecnología, por ejemplo, en estas labores, cuando hablamos de perforación, por ejemplo, yo he perforado con yacle, lógico, con stopper también, con sinker también. Pero ahora hay equipos como los jumbos y todos estos equipos iniciales que les he mencionado, pues funcionan con aire comprimido, ¿sí? Pero ahora la tecnología ya usa equipos de perforadoras hidráulicas, ¿no? Ahora hay jumbitos de juguete, de un solo bracito,